Aló, buen día, jóvenes. Buen día. Buenos días, ingeniero. Buen día, buen día. Bien, vamos a esperar un momentito que se unan todos, por favor, los que tienen que unirse. Y luego empezamos con la clase, ¿ya? Bien. Bien, jóvenes, entonces empezamos, por favor. Vamos a empezar con la unidad número 1, que sería las definiciones principales que nosotros podemos ver. Siguen entrando todavía. Bien, ustedes ven, ahí tenemos el tema. Por favor, sus micrófonos, por favor, jóvenes. Lo que no. Bien. Ya. Entonces vamos a tener la introducción a la materia y los conceptos básicos, los conceptos fundamentales que nosotros podemos ver. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. Ah, ya. Ok. Pensé que no me estaban escuchando. Bien. Entonces, dice, la hidráulica es la parte de la física que estudia el comportamiento mecánico del agua superficial en las obras, en las máquinas de ingeniería. Esta ciencia, como parte de la física, utiliza todas sus teorías, el modelo inductivo, estadístico y experimental. ¿Por qué se dice experimental? Porque muchas fórmulas de hidráulica especialmente se la obtuvieron en base a la experiencia. Ya no es, digamos, un desarrollo matemático, sino en base a muchos experimentos que han hecho algunos notables hidráulicos, ¿no? Bien, pero yo les pregunto, ¿será que simplemente la hidráulica estudia el comportamiento mecánico del agua superficial, como dice la definición? ¿Qué dicen? ¿Está bien o está mal eso? Yo empiezo objetándome. ¿Qué dicen, jóvenes? Opinen. ¿Solamente se refiere a agua? No. No. Cualquier tipo de fluido. Solamente cualquier tipo de fluido, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿ya? Porque ahí puede ser, digamos,
puede ser controversial esa definición que nosotros hemos dado ahí, que saqué de algún libro, pero como les digo, siempre nosotros estamos sujetos a ver si realmente está bien o no está bien, ¿no? A objetar en todo sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo la mecánica de fluidos, porque cuando estamos hablando de mecánica de fluidos, voy a decir que es la parte de la física también que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos. Por eso es que cuando yo digo mecánica de los fluidos, se trata de cualquier fluido. Cuando yo digo hidráulica, ¿está bien o está mal lo que yo dije ahí? Lo que yo quiero que entiendan bien. Podríamos decir, no está bien, ¿no? Porque fluidos hay muchos, ¿no? Hay aceite, hay gasolina, hay gases, ¿no? Pero la hidráulica en especial viene de dos palabras que son importantes, que significan hidor, que significa agua, que son dos palabras griegas, hidor, que significa agua, y aulos, que significa tubo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la hidráulica es la ciencia que estudia el comportamiento del agua y de otros líquidos, ya sea en reposo o en movimiento, ¿no? Bien, yo creo que ese concepto le falta un poquito más, ¿no? Porque lo más importante es que diga agua y algún otro líquido, ¿no? Porque no simplemente vamos a dar las definiciones para agua simplemente, ¿no? También podemos manejarnos con gases y también podemos manejarnos con algún otro líquido, como aceite, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien la hidráulica viene de hidro, que es agua, ¿cierto? Hidro, agua, y por eso es que dice la hidráulica es la parte de la física que estudia el comportamiento mecánico del agua, ¿no? Ya sea superficial o subterráneo, ¿no? O también el agua que circula en algunas obras hidráulicas o algunas maquinarias de ingeniería, ¿no? Bien, entonces, como le digo, dentro de lo que es hidráulica, nosotros tenemos modelos hidráulicos. Normalmente se trabaja con para sacar un teorema, una fórmula, se trabaja con modelos hidráulicos, ¿no? No sé si aquí en la universidad, ¿no ves? Hay un laboratorio de hidráulica, ¿no ves? Ahí yo creo que se va a trabajar con modelos, a ver si podemos alguna vez y si está abierto, tenemos la posibilidad de ir a ver el laboratorio de hidráulica para ver con qué modelos están trabajando, ¿no? Porque todo se puede hacer mediante modelos hidráulicos, ¿ya? Por eso la estadística y la experimental también, ¿no? Es importante. Todas las fórmulas nacen justamente de esos tres factores, ¿no? Entonces, como dice, hidráulica viene del griego hidor, agua, y aulos, que es conducto o tubería. Etimológicamente la palabra hidráulica significa conducción del agua, ¿ya? Que es prácticamente en pocas palabras, es lo que nosotros podemos decir como hidráulica. Conducción del agua es la estática, ¿no? O en equilibrio, el agua en equilibrio, o también el agua o el líquido en movimiento, ¿ya? Bien, entonces la división de la hidráulica, dice, tenemos hidráulica teórica, que es lo que nosotros vamos a ver en la hidráulica teórica, estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en reposo o en movimiento, ¿no? Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Teóricamente vamos a ver lo que es la hidrostática y la hidrodinámica, ¿ya? Bien, en la hidrostática vamos a tener el principio de Arquímedes, el principio de Pascal, que son principios fundamentales. Aquí, por ejemplo, nuestro estudio del semestre la estamos generalizando
o la estamos catalogando en dos grandes etapas acá. Uno que se llama hidrostática. Dentro de la hidrostática vamos a ver el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, que son principios fundamentales para toda nuestra teoría. Y vamos a ver la hidrodinámica. En esa hidrodinámica, el agua en movimiento, líquidos en movimiento, vamos a tener teoremas fundamentales como el teorema de Bernoulli, el teorema de Euler, que viene a ser exactamente la misma, sus aplicaciones y una ecuación de continuidad. La ecuación de la continuidad, que son las ecuaciones que me rigen el movimiento de los líquidos, ¿ya? Entonces, dentro de la hidráulica teórica vamos a tener dos aspectos importantes, que es la hidrostática y la hidrodinámica. Bien, en otra parte vamos a tener la hidráulica aplicada. La hidráulica aplicada. Aquí tenemos la hidráulica aplicada. Sería cuando nosotros la estamos aplicando la hidráulica, todos los conceptos, toda la teoría, todas las fórmulas, nosotros las vamos a tener que traspasar a una hidráulica aplicada. Dentro de la hidráulica aplicada, a ver, algunos ejemplos que ustedes me pueden decir, digamos, como futuros ingenieros que van a hacer. ¿Dónde podríamos tener una hidráulica aplicada? ¿O dónde estarían ustedes ocupando todos los conceptos que vamos a aprender en hidráulica 1 y hidráulica 2? A ver, los escucho, jóvenes. ¿Dónde podría ser? Así, ejemplos concretos. Bueno, todo lo que es tubería, ¿no? Si queremos hacer todo lo que son represas, instalaciones de bomba, en sí, todo lo que tiene que ver con lo que es agua, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que es agua. Canales, por ejemplo, canales abiertos. También entra, sí. Canales. Fíjense, aquí dice, dentro de nuestro medio, aunque no nos descartamos, por ejemplo, ¿qué les parece si a ustedes le dicen, venga a trabajar aquí a la cervecería como hidráulica? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Listo, ya valda. Ah, no vaya a tomar la cerveza, ¿no? Pero vaya a trabajar como ingeniero hidráulico. Sí, ¿por qué? Porque hay una circulación de un líquido, ¿cierto? Entonces hay tubos por donde se va a hacer el líquido y donde se va a fabricar la cerveza, que sé yo, la Coca-Cola, y mediante el líquido nosotros podemos ver cómo circula, con qué velocidad, por ahí se rompen los tubos, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces sí, nuestro medio acá, por ejemplo, aquí dice sistema de abastecimiento de agua, que eso sí o sí en algún momento es lo más factible que ustedes hagan si se dedican a este rubro, a esta mención de la ingeniería. Sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, sí o sí, siempre. Son proyectos más grandes que nosotros podemos obtener. Sistemas de riegos y drenaje, por ejemplo, en este sistema de riego y drenaje viene todo lo que es canalizaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una represa y necesito hacer canales, tiene que usted diseñar sus canales, ver si por ahí hay, qué sé yo, una caída de agua, hacerle sus resaltos hidráulicos, ¿no? Para amortización de la caída del agua, etcétera, etcétera, ¿no? En la represa, obras hidráulicas en general. Obras hidráulicas, ¿qué podrían hacer en obras hidráulicas? Una represa, aparte de represa. ¿Qué más podrían hacer? Canales, ¿no? Canalización, encauzamientos de ríos también podría ser, ¿no? Puertos y obras marítimas. No sé si la siguen dando o siguen la malla curricular, puertos y vías navegables. ¿Qué dicen? ¿Han visto su pensum ustedes? ¿Hay esa materia todavía? Sigue, ingeniera, creo. Sí, ¿no? Entonces, pero esto sí, fíjense, son desprendimientos de los conceptos fundamentales que nosotros vamos a tener dentro de lo que es la hidráulica, ¿no? Entonces,
porque nosotros vamos a tener, fíjense, cuando nosotros trabajemos con las obras hidráulicas, canalizaciones, instalaciones hidráulicas o industriales, por ejemplo, como yo les decía, una fábrica de cerveza, de Coca-Cola, qué sé yo, ¿no ven? Entonces, nosotros podemos estar presentes en aspectos importantes. ¿Cuál es el diseño? Podemos diseñar el sistema, podemos construir también el sistema, ¿no? O sea, nuestro campo es inmenso. Yo por eso digo, la ingeniería civil es lo más extensa que pueda haber dentro de todas las ingenierías. Estimo, ¿no? Yo soy amante de mi carrera y yo estimo que es lo más grande que podemos tener. Todo lo que ve lo podemos hacer nosotros, le digo, ¿ya? Entonces nosotros podemos hacer el estudio, diseño, podemos construir, podemos hacer operable el sistema, también hacer la operación y también podríamos hacer el mantenimiento de esta hidráulica aplicada, ¿no? Podríamos hacer mantenimiento y podríamos hacer gestión del sistema, también de un sistema dado, ¿no? Es decir, podríamos gestionar y ver cómo podríamos trabajar con ello, ¿no? Aparte de ya diseñar, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una amplia aplicación de lo que nosotros podemos dedicarnos en el futuro, ¿ya? Es apasionante, por ejemplo, este tema de la hidráulica. Podemos abarcar demasiadas cosas, podemos tener bastante trabajo ahí siempre y cuando usted lo lleve a fondo, se especialice en este sentido, ¿no ven? Bien, ¿alguna otra cosita de la hidráulica aplicada? A ver, por favor. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bien, volvemos a repetir. La hidráulica teórica la vamos a dividir en dos aspectos importantes que son la hidrostática y la hidrodinámica. Hidrostática, aquí me está por demás la E, ¿ya? Y la hidrodinámica. Y la hidráulica aplicada, como ustedes ven, tenemos sistemas bien grandes que son de abastecimiento de agua, alcantarillado, pluvial, sanitario, drenaje, riego, obras, puertos y vías navegables, ¿no? También. ¿Por qué, por ejemplo, en vías navegables o vías marítimas? Por ejemplo, nosotros en uno de los temas tenemos el principio fundamental, ¿por qué flotan los barcos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es nomás bastante trabajo y bastante estudio, digamos, para poder desempeñar todo lo que vamos a emplear en estas dos dimensiones que es la hidrostática y la hidrodinámica. Bien, dice aquí áreas de aplicación de la mecánica de fluido. Cuando hablamos de de áreas de aplicación, y si ustedes van a leer aquí, la mecánica de fluido es ampliamente utilizada en actividades cotidianas y en el diseño de sistemas modernos de ingeniería, desde aspiradoras hasta aviones supersónicos. ¿Se dan cuenta? Y fíjense ahí, si nosotros seguimos leyendo, para empezar, la mecánica de fluido tiene un papel importante, vital en el cuerpo humano. El corazón bombea constantemente sangre a todas las partes a través de las arterias y venas, y los pulmones son las regiones de flujo de aire en direcciones alternadas. Es decir, nuestro sistema, nuestro cuerpo también, ahí se mueve un gran sistema hidráulico, ¿no ven? Dice, es innecesario decir que los corazones artificiales, las máquinas de respiración y los sistemas de diálisis están diseñadas con base en la aplicación de la mecánica de fluido. Como ustedes ven, cuando nosotros queremos profundizar, no es nomás aprenderse unos cuantos teoremas ahí, sino ver la utilidad, digamos, y dónde podemos aplicar, ¿cierto? Es importante. Entonces, la suave forma aerodinámica de automóviles de modelos recientes, resultado del esfuerzo por minimizar la fuerza de arrastre, dice. Bien, y ustedes lo van a leer como aquí tengo bastantes ejemplos donde nosotros podemos aplicar la mecánica de fluidos, ¿ya? Es decir, todo eso es una teoría como para que ustedes se distraigan un ratito. Ahí tenemos ejemplos donde tenemos turbinas de tiempo, sistemas de tubos y plomería. Bueno, esto es lo que normalmente hacemos acá, lo más fácil, lo más
lo que más siempre tenemos a mano, que es los sistemas de tubería y plomería. Y como les decía yo, que aquí en las aplicaciones industriales, que ustedes van a ver aquí, en estas aplicaciones industriales, nosotros vamos a ver una serie de tubos por donde circulan, por ejemplo, un líquido, ¿no ves? Y vamos a ver cómo se puede manejar, ¿ya? Entonces dice, la mecánica de fluido es la rama, estamos acá, es la rama de la mecánica de medios continuos, que a su vez es una rama de la física, que estudia el movimiento de los fluidos. En estos casos, por ejemplo, a fluidos vamos a entender por fluido gases y líquidos, ¿ya? Es decir, cuando tengamos mecánica de fluidos vamos a tener un sinnúmero de líquidos, también vamos a tener varios gases, ¿no? También estudia las interacciones entre el fluido y el contorno que lo limita. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el fluido está en un contorno, llamémosle contorno a un canal, por ejemplo. Llamémosle contorno que lo limita por donde va circulando, llamémosle una tubería, ¿ya? Entonces, esos aspectos, digamos, nos me dan lo que es la mecánica de fluido. Ya, aquí dice la mecánica de fluidos se puede dividir en 3 ramas. Estática de fluidos, la cinemática. ¿Por qué cinemática? Porque ya cinemática, lo que más importante que tenemos es que entran en acción las velocidades y las líneas de corriente, sin considerar fuerzas ni energía, ¿ya? Prácticamente, yo le decía que teníamos una estática, cuando tenemos movimientos de masas líquidas, tenemos velocidades, pero no tenemos fuerza ni energía, ¿ya? Es decir, en ese capítulo expresamente que vamos a tener nosotros movimientos de masas líquidas, vamos a ver de que vamos a trabajar con velocidades, pero velocidades constantes, sin considerar fuerza ni energía. Es decir, esfuerzo cortante cero, ¿ya? Y en otro aspecto vamos a tener la dinámica, que ya se trata del movimiento del fluido a lo largo de un conducto, ¿ya? Bien, dice, la hidráulica se limita principalmente al agua y su ámbito fue muy reducido. Con el desarrollo de la aeronáutica, la ingeniería química y la industria del petróleo surgió la necesidad de un tratamiento más amplio, ¿no? Entonces ya no es nomás agua, ¿no? Sino es, como ya le vengo diciendo desde hace rato, es todo lo que es fluido, ¿ya? Por eso es que nosotros dentro de la hidráulica vemos, al menos en esta hidráulica 1, vemos todo lo que es la teoría, más que todo para hacer la aplicabilidad de esta teoría en otros proyectos, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es lo que se ve en cálculo en hidráulica 2? No sé si algo por ahí han visto o han escuchado. Tuberías, canales, es lo que más se ve, ¿no? Bueno, es todo en sí, el avance de hidráulica 2. Tuberías y canales. Sí. ¿Ah? Bien. Todo lo que es Reynolds y canales. Más que todo, canales abiertos, creo que es lo que se ve, ¿no ves? Canales abiertos, ¿no? Porque ahí aprenden a diseñar, como yo les digo, ¿no? Si hay, por ejemplo, un resalto hidráulico ahí, cómo hacen la amortiguación, digamos, ¿no? De la caída, ¿no? Etcétera, ¿no? A ver, no sé si ustedes tienen por ahí, ¿en cuál de las materias en hidráulica 2 se hace el diseño de un sistema de agua potable? Porque tienen ingeniería sanitaria, se tiene, ¿no? Bueno, ahí se tiene el diseño de un sistema sanitario y fluvial, ¿no? Pero ¿y sistemas de agua en cálculo 2 lo ven también? ¿En hidráulica 2 lo ven también? Hacemos sistemas, pero llegamos hasta Hardy Cross, ¿no? Hasta Hardy Cross. Sí, ya. Hasta ahí llega el avance del ingeniero Palenque. Ese es el último tema. Hardy Cross.
Ya, pero eso lo ven en Hidro 2, ¿no ves? Ah, ya, perfecto. Entonces, fíjense, cuando nosotros hagamos la hidrodinámica, vamos a ver los conceptos fundamentales, digamos, para hacer más adelante un Harvey Cross, ¿no ves? Que ya en Harvey Cross ya vamos a ver la red, la malla ya del sistema de agua potable, y consideramos ahí otro aspecto más importante, cuál es la pendiente, que es lo que no vemos mucho acá en la hidrodinámica, ¿no? Bien. Es interesante ese Harvey Cross, ese es el Harvey Cross. Ahora creo que ya vienen programas, ¿no? Para poder encontrar el Harvey Cross del sistema de agua potable, ¿no? Bien. Bueno, de todas maneras, esas son las aplicaciones, como ustedes ven. Aquí, un ratingo, se me está desconectando esto. Se me está acabando ya. Bien, entonces, todo eso, como ustedes ven, son aplicaciones que nosotros podemos tener. Aquí dice, la comprensión adecuada de la mecánica de fluidos adquiere una importancia extraordinaria en muchas áreas de la ingeniería. Los ingenieros civiles deben utilizar los resultados obtenidos de un estudio de la mecánica de los fluidos para entender el transporte de sedimentos también fluviales, la erosión. Por ejemplo, cuando trabajamos en las pilas de los puentes, por ejemplo, tenemos que verificar realmente que no hay erosión, ¿cierto? Porque si no se nos va el puente abajo, ¿no ven? Así como la contaminación del agua, del aire, para diseñar sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas negras, canales, irrigación, sistemas de control de inundaciones, estadios deportivos, cubiertas con domus, etcétera. Fíjense que hay una gran cantidad de aplicaciones de la mecánica de fluidos, una gran. Es realmente asombroso lo que podemos hacer con esta teoría. Por favor, Jiménez, creo que ya lo apagó. Bien, ¿ya? Es asombroso lo que podemos trabajar con esto, lo que se llama mecánica del fluido. Y es aquí donde nosotros vamos a dar las pautas fundamentales para poder entender más adelante todo nuestro sistema. Bien, vamos a empezar con las definiciones. Fluido, dice. ¿Qué se entiende por fluido? Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, ¿ya? A diferencia de los sólidos por su constitución molecular, los fluidos pueden cambiar continuamente las posiciones relativas de sus moléculas, ¿ya? La diferencia está en que un sólido, pues sus moléculas están ahí, usted no las puede cambiar. Un líquido sí, sus moléculas, las posiciones de sus moléculas pueden cambiar continuamente, ¿ya? Pero sin ofrecer gran resistencia al desplazamiento entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que el desplazamiento entre una molécula y otra molécula del agua lo tomamos como si fuese cero en todo aspecto, ¿no? Bien, pero hay un esfuerzo importante que es el esfuerzo cortante. Como ustedes ven aquí hay una palabra resaltada que dice esfuerzo cortante, ¿ya? Es decir, cuando se somete a un esfuerzo cortante. Un momentito, creo que se nos está acabando el tiempo. Un momentito, por favor.
Bien, van a disculpar, jóvenes. Estaban tocando insistentemente mi puerta, mi calle. Ya, bien. Entonces, como le digo, aquí hay algo muy importante que sería el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, vamos a ver que se da entre lo que se trata de mover las moléculas del agua y ahí aparece un esfuerzo cortante. ¿Ya? Una característica peculiar de los fluidos es que no tienen forma propia. Adquiere la forma del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Por ejemplo, el gas no tiene forma propia. Por eso es que nosotros utilizamos tuberías, qué sé yo, garrafas de gas, ¿no? El líquido también adquiere la forma del recipiente que lo contiene, ¿no? Bien, vamos a tener, aquí le llamamos fluido ideal y fluido real. Cuando nosotros hablamos de un fluido ideal, no existe fricción entre sus moléculas, su viscosidad es nula. Y un fluido real se generan fuerzas cortantes tangenciales siempre que se produzca movimiento entre sus moléculas. A no ser que esté completamente estático, entonces ya no va a aparecer el esfuerzo cortante, ¿cierto? Pero siempre hay un pequeño movimiento, siempre, ¿no? Pero se considera que cuando recién se muevan esas partículas, sus moléculas del líquido, recién va a aparecer la fuerza cortante, el esfuerzo cortante, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿existe el fluido ideal o es pura utopía? No existe. No existe, ¿no? Pero vamos a suponer que el esfuerzo cortante es nulo, ¿no ves? ¿Cierto? Vamos a suponer. ¿Ya? Siempre hay fluidos reales, por muy mínimo que sea. ¿Por qué no hay, viéndolo de otra forma, hay algún líquido que tenga viscosidad nula? Ya vamos a ver de qué se trata la viscosidad. Es una de las propiedades más importantes, una de las propiedades importantísimas que tenemos dentro de los fluidos. Wow.
Bien, van a disculpar, jóvenes. Pensé que se me había salido ya de la reunión y se me había cortado el cable acá. Me había estado sin conectar, más bien. Está mal conectado y se me apagó la computadora. ¿Ya? Bien. De nuevo, vamos a empezar entonces. Bien. Entonces, sigamos, por favor. Dios mediante, la próxima semana ya no tengo problemas, jóvenes. Estoy esperando arreglar unos asuntitos acá con mi equipo, ¿ya? Bien. Estábamos con lo que era fluido ideal y fluido real. El fluido ideal dice, para que sea ideal, vamos a tomar que la viscosidad sea nula, pero sabemos que en la realidad todos tienen su cierto grado de viscosidad. Viscosidad es una de las propiedades más importantes que vamos a... Peso, masa, pesos específicos, y viscosidad son aspectos importantísimos dentro de lo que son los cálculos para poder obtener la mecánica de fluido. ¿Ya? Bien, los tres principios fundamentales que se aplican al flujo de fluidos son, ya hemos visto, principio de conservación de la masa, principio de conservación de la energía y principio de conservación de la cantidad de movimiento. Esos principios vamos a ver dentro de lo que es la hidrodinámica, los tres principios fundamentales que se basa todo el movimiento de los líquidos. ¿Ya? Bien, aquí importante, cuando vamos a hablar, porque estamos hablando ya netamente de fluidos, no solamente de agua, ¿ya? Hidráulica, por supuesto, es solo agua, pero cuando decimos mecánica de fluido ya estamos trabajando con cualquier fluido. Como ustedes ven, los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases. ¿Por qué? Porque la teoría que nosotros vamos a ver se aplica tanto para líquidos como para gases, aunque para gases hay algunas fórmulas más especiales que a veces no le damos mucha importancia porque para nosotros es todo agua, líquido, ¿no ven? Entonces, si bien hay, pero todo lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a aprovecharlo tanto para líquido como para gases. ¿Ya? Bien, los líquidos, dice, son prácticamente incompresibles.
y ocupan un volumen definido y tienen superficies libres, ¿no? ¿Por qué dice tienen superficies libres? Porque ustedes van a ver que en un canal donde circula De la un líquido comarca. cualquiera, ¿ya? Entonces vamos a considerar una superficie libre que no está en contacto con las paredes de donde está contenido el líquido. ¿Ya? Por eso dice se tiene que considerar en algunos casos superficies libres. ¿Ya? Ocupan un lugar definido. ¿Por qué dice un lugar definido? Porque ocupan el volumen del contenedor, ¿no? ¿Cierto? Ese es un volumen contenido. Los gases son compresibles y se expanden. Es decir, que una masa dada de gas se expansiona hasta ocupar todas las partes del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia entre lo que es líquido y gas. Los líquidos son incompresibles, los gases son compresibles. Yo les hago una pregunta. Líquidos y gases ocupan el volumen es el recipiente que lo contiene. ¿Qué dicen? Sí, ingeniera, ocupan todo el volumen del recipiente que lo contiene. Ahí no hay diferencia, ¿no ve? Ahí no hay diferencia. No hay diferencia. Por ejemplo, los dos ocupan el volumen es el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Pero la diferencia más del gas es que se expande. Nada más, ¿ya? Bien. Ahí como ejemplo de líquidos tenemos agua, aceite, glicerina, alcoholes. ¿Qué más? A ver, me pueden dar como ejemplo de fluidos. Ejemplo de fluidos. Agua, glicerina, mercurio, benceno, alcoholes, aceites, ¿no? Todo eso son fluidos que nosotros lo tenemos siempre a mano. Gases, puede ser aire, puede ser gas natural, oxígeno, helio, etcétera, ¿cierto? Bien, ya. Aquí hay algo importante que los fluidos se pueden clasificar. Bueno, hay muchas clasificaciones de los fluidos, ¿no ven? Aquí los fluidos se clasifican en newtonianos o no newtonianos. ¿Ya? Si ustedes ven ahí dice, en un fluido newtoniano, Moscoso, por favor, Moscoso y Grájeda, sus micrófonos, por favor. Armando Grájeda, su micrófono. Bien, gracias. ¿Ya? Bien, aquí dice, en un fluido puede ser newtoniano o no newtoniano. En un fluido newtoniano existe una relación lineal entre la magnitud del esfuerzo cortante aplicado y la tasa de deformación resultante. Como ustedes ven aquí, en el eje X, aquí tenemos la razón de deformación que se dice la derivada de U con respecto de Y, que prácticamente U es una velocidad, ¿ya? Y aquí vamos a tener el esfuerzo cortante tau, que le llamamos. ¿Ya? Entonces hay una relación. Ya, dice que un fluido newtoniano existe una relación lineal. ¿Por qué se llama lineal? Fíjense, porque a medida que va aumentando la deformación, va aumentando el esfuerzo cortante. ¿Ya? Por eso se llama una deformación lineal newtoniana.
linealmente. A medida que va avanzando el otro, proporcionalmente, ¿ya? Sin embargo, acá, cuando vimos un fluido no newtoniano, vamos a tener esta gráfica y vamos a tener esta gráfica de acá, ¿no? Fíjense, va a ser no newtoniano. Aquí, por ejemplo, hay una deformación o una variación casi logarítmica. Y acá una formación exponencial, no lineal, ¿cierto? Entonces, acá, a mayor deformación, no varía proporcionalmente al esfuerzo cortante. Por eso es que la gráfica viene así. En algunos casos que son no newtonianos dilatantes, es cuando a poca deformación tenemos mayor esfuerzo cortante, ¿no? El fluido no newtoniano o pseudoplástico es cuando a mayor deformación tenemos menor esfuerzo cortante, ¿ya? Entonces esas serían las dos diferencias que existen entre el fluido newtoniano y no newtoniano. No se olviden que la variación o la razón de deformación, que sería la derivada de U con respecto de Y, en función del esfuerzo cortante. Por eso dice, en un fluido newtoniano existe una relación lineal entre la magnitud del esfuerzo cortante aplicado y la tasa de deformación resultante. En un fluido no newtoniano existe una relación no lineal. Puede ser logarítmico, puede ser exponencial, en este caso, entre las magnitudes y la tasa de deformación, ¿no? Mejor se lo ve aquí en el gráfico, como ustedes ven, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que es lineal, a medida, en la misma proporción que se deforma, aparece el esfuerzo cortante, entonces sería directamente newtoniano. Dice, los gases y los líquidos más comunes tienden a ser fluidos newtonianos, ¿ya? Los más comunes, por ejemplo, el agua, el aceite, qué sé yo, el alcohol, ¿no? Mientras que los hidrocarburos, digamos, porque son más espesos, tienen el peso específico más pesado, espeso, y las cadenas largas pueden ser no newtonianas, ¿ya? Para efectos de análisis frecuentemente se hace la suposición que un fluido no es viscoso, ¿ya? Bien. Condición de no desplazamiento entre sus partículas. Bien. Ya que estamos hablando de esas propiedades, antes de entrar a esto de aquí, yo les quiero preguntar una de las propiedades, por ejemplo, porque nosotros vamos a tener las propiedades fundamentales. Si alguien me puede decir a qué es igual la isotropía. La isotropía no la vemos, clasificación de los fluidos, bueno, esto es, ya lo vamos a ver. Esto es importante, vamos a ver un video ahí, ¿ya? Y todo esto es clasificación de los fluidos, cómo se clasifican, pero no es una clasificación como la que nosotros estamos dando acá, ¿ya? Aquí, cuando vamos a ver la clasificación acá, a ver dónde estamos, dónde empezamos. Clasificación de los fluidos. Vamos a ver que no es la clasificación que les voy a dar enseguida, ¿ya? La clasificación de los fluidos dice regiones viscosas en comparación de las no viscosas. ¿Cómo los clasificamos ahí? Flujo interno en comparación con el flujo externo. Flujo compresible en comparación del incompresible. Flujo laminar en comparación con el flujo turbulento.
Vamos a ver, por ejemplo, este flujo laminar y turbulento se emplea bastante en la hidrodinámica, ¿bien? Porque necesitamos saber si el flujo es laminar o el flujo es turbulento para ocupar la fórmula. Pero ahora vamos a saber qué es el flujo laminar y qué es el flujo turbulento, ¿ya? Flujo natural en comparación, o no forzado en comparación con el forzado. Flujo estacionario, no estacionario. Unidimensional, bidimensional, tridimensional. Todas esas son rotacional y rotacional. Flujo a presión o flujo por gravedad. Entonces, fíjense, aquí hay un sinnúmero de flujos que nosotros podemos dar y que podemos clasificar, ¿ya? Vamos a ver cada uno de ellos en qué varía el uno del otro, qué es lo que se considera para ver si es laminar, si es turbulento, si es compresible, si es incompresible, ¿no? ¿Cuál es la variación, digamos, cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Ya? Bien, pero cuando yo hablo de la clasificación de los fluidos, voy a ver que en algunas propiedades importantes, aparte de lo que es peso, masa, viscosidad, tenemos conceptos importantes. Por ejemplo, en la capilaridad, por ejemplo, es importante ver la cohesión, ¿ya? ¿A qué le llamaríamos cohesión? Porque esto está estrechamente ligado al comportamiento del fluido, estas propiedades. Es decir, cómo se comportan los fluidos, ¿no? Cuando hablamos de otras propiedades como ser la densidad, peso específico, masa, es porque no es cómo se comporta, sino cómo son ellos, cuáles son, cómo lo podemos definir, digamos, directamente a esos fluidos, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo el mercurio, este mercurio, voy a decir, tiene peso específico tanto, tiene densidad tanto, ¿ya? Su masa es tanto, ¿no? Pero dentro de esa categoría, yo voy a ver la propiedad que tiene el fluido, ¿ya? De entre las propiedades que vamos a tener, tenemos la isotropía, la cohesión, la fluidez, la compresibilidad, prácticamente incompresibilidad, ¿ya? Cuando hablamos de propiedades de los fluidos, ojo, vamos a tener criterios para poder definir cada uno de ellos, ¿ya? Cuando vemos su comportamiento, estamos hablando de la propiedad de isotropía, cohesión, fluidez, compresibilidad o incompresibilidad. Cuando estamos hablando de las propiedades más conocidas del líquido, vamos a tener la densidad, o masa específica, peso específico, densidad relativa, viscosidad, tensión superficial, capilaridad, módulo de elasticidad volumétrico. ¿Ya? Todas esas son propiedades que nosotros podemos ver en cualquier fluido, pero esas propiedades son, digamos, cómo son ellos, digamos, ¿no? Cómo están formados, ¿ya? Entonces, pero estas otras propiedades que le digo son cómo están estrechamente ligadas en el comportamiento del líquido, ¿ya? Por ejemplo, la isotropía. Cuando hablamos de la isotropía, vamos a ver que un cuerpo tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, ¿ya? Es decir, tenemos las mismas propiedades. Por ejemplo, un momentito, por favor. Hola, estoy en clase. Sí. Ajá. En clase. Ya. Va. Ya. Está bien, ya. No. Ya. Entonces, la isotropía tiene las mismas propiedades. Cuando vamos a hablar de, por ejemplo, de la estática de fluidos, vamos a ver una de las cosas importantes, por ejemplo, que en el agua,
cuando estamos a una cierta profundidad, vamos a decir de que en un punto cualquiera, en cualquier dirección tiene la misma presión, existen las mismas fuerzas, ¿ya? Tenemos exactamente la misma presión, ¿ya? En cualquier dirección, es decir, tiene la misma, ¿ya? Pero aquí los líquidos perfectos son isótropos, ¿ya? Los líquidos reales no son totalmente isótropos, porque siempre va a haber una ligera variación, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos nosotros podemos prescindir de la isotropía, no es tan importante, pero sí es una de las clasificaciones que nosotros podemos tener. Bien, la cohesión, fíjense, creo que no me he puesto eso acá. Sí, pero para entrar a esta clasificación tengo que ver primero eso de allá, ¿ya? La cohesión, vamos a ver qué es la fuerza interna que mantiene unidas las moléculas, ¿ya? Es decir, la cohesión mantiene unidas las moléculas de líquido. Y la adhesión, una cosa es cohesión y otra cosa es adhesión, ¿sí? La adhesión, por ejemplo, es la forma en la cual las moléculas del líquido se adhieren al recipiente que lo contiene. Esa sería adhesión, ¿ya? Por ejemplo, esto de cohesión y adhesión lo vamos a ver en la propiedad importante que vamos a ver más adelante, que es la capilaridad. La capilaridad. Entonces, a ver, vamos a ver un ratingo. Vamos a ver si esto es el mismo, porque no sé si lo he puesto todo esto en la otra unidad. En la misma unidad, no. Ya, por ejemplo, estas propiedades: peso, masa, densidad, volumen específico, densidad relativa, peso específico, densidad ideal de los gases. A ver, vamos a ver un ratingo. Aquí hablamos del esfuerzo cortante, también la tensión superficial. Aquí, cuando estamos hablando, por ejemplo, aquí de una de las propiedades de los gases, su capilaridad, ¿ya? Y ahí ustedes van a ver de que en esto de aquí, una de las propiedades, digamos, que nosotros vamos a ver, depende de acuerdo al comportamiento del líquido, ¿ya? Es la cohesión y la adhesión, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay la adhesión, en este caso de aquí, vamos a ver que la adhesión va a ser mayor que la cohesión. Sin embargo, aquí es al revés, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un menisco, por ejemplo, al revés, fíjense que el menisco es aquí ahora, el menisco es así ahora. Entonces, dentro de lo que es esta propiedad, que es la capilaridad que vamos a ver, vamos a tener importantísimo que definir y saber qué es la cohesión y la adhesión. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver de que los líquidos perfectos no tienen cohesión. ¿Por qué? Porque cuando el líquido es real, o el líquido es ideal, su viscosidad es nula, ¿ya? Entonces, no puede haber cohesión ahí, ¿ya? Los líquidos reales tienen una cohesión muy débil,
para separar sus moléculas, para poder separar sus moléculas con facilidades. ¿Ya? Bien. Y vuelvo a repetir, la adhesión es cuando esas moléculas tratan de no romperse, de no estar unidas, o sea, de agarrarse al recipiente que lo contiene. Eso es la adhesión. Compartir pantalla. Ah, ya, perdón. No se ve su pantalla. Ya, perdón. A ver dónde estaba. Ah, ya, no había. Bien, estamos hablando de propiedades, ¿no? De las propiedades que tienen los fluidos, ¿no? Estaba viendo que no he puesto eso, pero vamos a hablar, porque es importante saber en alguna forma de que también no es solamente existe la viscosidad, la capilaridad, la tensión superficial, ¿no? Sino que yo puedo tener peso específico, no densidades relativas, sino que yo por el comportamiento que tienen los fluidos, también puedo tener la isotropía, la cohesión, la adhesión, ¿cierto? Y entonces, fíjense, cohesión es que hay una fuerza interna que trata de mantener unidas las moléculas. ¿Ya? Esa es la cohesión. Bien, ¿a qué le llamamos fluidez? Porque fíjense, más adelante vamos a hablar de flujos de fluido. ¿Ya? Entonces, para nosotros tiene que estar bien claro lo que es una fluidez. ¿Ya? La fluidez, dice, es la ausencia absoluta de cohesión. Es decir, que ya no hay esa fuerza que va a mantener unidas las moléculas del líquido, sino que ya directamente esas moléculas se pueden mover conforme al tiempo. Y entonces, al haber una velocidad, al haber una traslación de masa líquida, entonces vamos a ver de que ya hay una absoluta ausencia de cohesión. A eso se le llama fluidez. Por eso que dice fluye. Y nosotros más adelante vamos a ver flujos de fluidos, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fluidez. ¿Ya? El alcohol, por ejemplo, es más fluido que el aceite, ¿cierto? Eso también va a depender la fluidez, el grado de fluidez va a depender mucho de la viscosidad, por ejemplo, también con que tenga el cuerpo, que son otras de las propiedades. Es decir, van unidas siempre las propiedades acá, ¿no ves? ¿Qué creen ustedes? ¿El alquitrán es más fluido que el agua o no? ¿Qué dicen? El alquitrán es más, Más espeso. No. Es más espeso, pero ¿tiene mayor fluidez o menor fluidez? Menor fluidez. Menor fluidez. Tienen menor fluidez, ¿no ven? Tienen menor fluidez. ¿Ya? Bien. Esto se llama la fluidez, entonces cohesión, adhesión, isotropía, fluidez. Bien, ¿qué es la incompresibilidad? Estamos hablando aquí de los fluidos simplemente, ¿no? Ya, en los fluidos la incompresibilidad, ¿qué significa la incompresibilidad? Cuando nosotros hemos dicho los líquidos son incompresibles, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, cuando yo doy aquí las clasificaciones de los fluidos, más adelante vamos a ver si el fluido es compresible o incompresible, ¿ya? Eso, digamos, también es un factor importante cuando vamos a clasificar los flujos de fluido, ¿ya? Entonces, ¿en qué se basa la incompresibilidad? Es decir, cuando actúan grandes presiones sobre el cuerpo, grandes presiones sobre el cuerpo considerado, entonces hay una constante de volumen. ¿Ya? Los líquidos perfectos son totalmente incompresibles. Los líquidos reales apenas son compresibles, ¿no? Ya hemos dado qué es una compresibilidad y una incompresibilidad, ¿o no? Cuando hemos dicho hay una
acá. Los líquidos y los gases. Los líquidos son todos incompresibles y los gases son compresibles, ¿ya? Es decir, son compresibles, es decir, disminuyen muy poco de volumen cuando se lo mete a grandes presiones, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo actuaría la presión, por ejemplo, en un gas? ¿Qué pasaría ahí? Cuando usted comprime una masa cuando usted le pone una fuerza a una masa de gas. ¿Qué pasa cuando usted le actúa una presión sobre un cuerpo, digamos, líquido, por ejemplo, sobre el agua? Porque vamos a decir que presión es igual a una fuerza sobre un área, ¿cierto? Eso es presión. Todos sabemos ya de física, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, cuando hablamos de incompresibilidad, vamos a decir que existe una constancia de volumen cuando actúan grandes presiones sobre el cuerpo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los líquidos perfectos son incompresibles. ¿Ya? Por eso que dice, bueno, en total todos los líquidos lo vamos a considerar que son incompresibles. Y los otros, los gases, siempre van a ser compresibles. ¿Ya? Bien, entonces, estamos hablando de líquidos, ¿ya? De flujo, de fluido. Tenemos el líquido ideal, el líquido real, y los líquidos los fluidos, dice, porque estamos hablando ya de fluido, ¿ya? Y volvemos a repetir, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se somete a un esfuerzo cortante, es decir, ya existe un esfuerzo cortante ahí, ¿ya? Entonces, eso es un fluido. Entonces vamos a ver, los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases. Aquí, como ustedes ven, los líquidos son siempre incompresibles. Los gases, compresibles. Los fluidos se clasifican en newtonianos y no newtonianos, ¿no? Pero esa es una clasificación. Fíjense, es que a veces hay bastantes palabras que nosotros podemos quedarnos media. ¿Qué tal si yo le pregunto, clasifíquenme los fluidos? ¿Qué me van a contestar ustedes? Pueden ser newtonianos o no newtonianos. Pueden decirme, ¿no ves? O también, ¿a alguien se le ocurre decirme los fluidos? Cuando yo digo clasificación de los fluidos, aquí me pueden decir, bueno, pueden ser viscosos, no viscosos, pueden ser compresibles, incompresibles, pueden ser laminares, turbulentos, etcétera, ¿no? Porque esa es una clasificación. Pero fíjense, aquí hay una palabra importante que yo le puse. La clasificación de los flujos de fluidos. ¿Ya? En su generalidad, los fluidos son newtonianos o no newtonianos, cuando nosotros clasificamos todo fluido. Pero aquí hay una palabra que yo estoy agregando, que sería aquí, flujo de fluido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la otra clasificación? ¿Ya? Fíjense que aquí decimos, perdón. ¿Dónde estamos? Aquí tenemos, dice, a principio se definió la mecánica de fluido como la ciencia que trata el comportamiento de los fluidos. Los fluidos pueden ser newtonianos o no newtonianos. Los fluidos pueden estar en reposo o en movimiento.
así como la interacción con sólidos u otros fluidos que tienen en su frontera. Existe una amplia variedad de problemas de flujos de fluidos que se encuentran en la práctica y suele ser conveniente clasificarlos sobre la base de algunas de las características comunes que tienen, características comunes, que sea factible estudiarlo en grupo. Existen muchas maneras de clasificar, dice, los problemas de flujo de fluido, ¿ya? Entonces, fíjense, entonces yo voy a ser bien clara. Si yo en el examen les pregunto, clasifíquenme los flujos de fluido, usted me puede decir, ya puede ser turbulento, puede ser laminar, puede ser comprensible, incomprensible, puede ser bidimensional, unidimensional, etcétera, ¿ya? Pero cuando yo simplemente le diga, clasifíquenme los fluidos, no flujos de fluido, ojo, porque aquí flujos de fluido quiere decir que cuando ya hay una interacción entre una molécula y otra molécula, ya existe un esfuerzo cortante, ya está fluyendo el líquido. Es como cuando decir ya está fluyendo el agua, ya está fluyendo el gas, por ejemplo. ¿Ah? Entonces ahí hay un flujo ya. Y entonces, de acuerdo a ese flujo, yo voy a clasificar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, la clasificación general de los fluidos, simplemente de los fluidos, pueden ser newtonianos y no newtonianos. Cuando yo digo clasificación de los flujos de fluido, vamos a ver que ya acá tenemos una gran variedad, ¿ya? Entonces, como ya nuevamente se está acabando me queda menos de 3 minutos, ya no quiero otra vez decirle conéctense de nuevo, ¿ya? Este tema de clasificación de los flujos de fluido lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer un análisis, porque fíjense, para leer es harto, aquí vamos a tener que leer harto, bastante, ¿ya? Pero vamos a clasificar y vamos a decir, vamos a hacernos una tablita, cuál es la característica más importante que tiene, digamos, cada clasificación de flujo de fluido, ¿ya? Por ejemplo, uno varía en el tiempo, cuando se traslada, hay una traslación de masa del fluido, unos varían con respecto al tiempo, otros respecto a la distancia, otros no varían con respecto al tiempo, etcétera. Entonces vamos a ver, creo que por aquí le puse una tablita resumen, me parece. Rotacional y rotacional. Aquí, esta tablita es realmente importantísima. Fíjense, tenemos, aquí no se ve bien, bueno, temporales, tenemos variaciones temporales, variaciones espaciales, variaciones rotacionales, naturaleza del fluido, movimiento de las partículas y división prevaleciente. Dependiendo de eso, si temporales, porque varían respecto al tiempo. Entonces, tenemos permanente y no permanente, entonces aquí es donde varía con respecto al tiempo. Si es permanente, la derivada de esa velocidad con respecto al tiempo vale 0. No permanente, diferente de 0. Espaciales, ¿por qué? Porque considera una longitud X, por ejemplo. Uniforme es cuando la variación de la velocidad con respecto a X vale 0, ¿ya? Es por eso le digo, cuando nosotros hablamos ya de flujos de fluido, ya no estamos, fíjense, como todo esto casi está considerando que hay una variación de velocidad, una variación de la velocidad con respecto al tiempo, una velocidad con respecto a X, ¿no? Aquí hay un producto escalar entre el gradiente y la velocidad. Fíjense nuevamente, aquí hay una velocidad, ¿ya? Porque esto es, no sé, en cálculo 2 han debido llevar lo que es un gradiente, ya que es un producto vectorial en este caso. Entonces, cuando el producto escalar entre el gradiente y la velocidad es diferente de 0, se llama rotacional. Cuando la gradiente de la función que nosotros consideramos con la velocidad
producto escalar es igual a 0, se llama irrotacional. Bien. La naturaleza del fluido. Vamos a ver que la naturaleza del fluido son de que pueden ser compresible e incompresible. Incompresible, ρ constante. ¿Ya? Compresible, un ρ que depende del tiempo. ¿Ya? Esas son las diferentes clasificaciones de flujos de fluido. Laminar. Vamos a ver que cuando el número de Reynolds es menor a 2000, el flujo es laminar. Cuando el número de Reynolds, que vamos a ver más adelante,